discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Padre amoroso, te damos muchas gracias en este día y en esta mañana. Gracias por tu iglesia y gracias, Señor, por tu voz, por tu palabra santa, tu palabra viva, tu palabra eficaz, tu palabra que nos reconforta y hoy nos anima, nos consuela, nos bendice, Señor amado. Señor, muchas gracias. Señor, te bendigo y te alabo y quiero escuchar tu palabra, Señor. Sé que esta semana, elaborando esta enseñanza, este sermón, mi corazón se regocijaba, Señor. Y hoy quiero regocijarme mucho más, Señor. Sé que no soy digno de estar aquí, Señor. No lo soy, Señor, por cuanto soy pecador, débil, con luchas también, con batallas, Señor, con desánimos. Pero tu palabra siempre trae aliento, trae fuerzas, porque tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Y porque también podemos leer tus palabras que nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Los invito, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis y vamos a ir al capítulo 1 y estaremos considerando en esta mañana los versículos 10 y 11. Uno de mis pasatiempos es escuchar radio, escuchar buena radio. Lo hago mientras transito, lo hago mientras voy montando bicicleta. Y me gusta escuchar radio porque es un hábito desde niño. Me gusta estar informado. Cuando era niño escuchaba una de las emisoras nacionales y me gustaba mucho la voz de alguien que se describe como el tenor de la radio, le llaman el tenor de la radio. Es una voz agradable, una voz que cuando uno la escucha lo anima, y de hecho eso me animó en algún momento a ser locutor. Al igual que un pastor en la emisora BBN, quien tiene la bendición de leer la escritura, de leer la Biblia, también su voz es muy agradable. El texto de hoy vamos a encontrar una gran voz, una voz única, una voz sin igual. Y pido que leamos los versículos 10 y 11 y leo en favor de mis hermanos esta porción que dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El título de nuestro sermón es una gran voz como de trompeta. Una gran voz como de trompeta. ¿Qué anuncian las trompetas? Es una buena pregunta. Las trompetas o la trompeta es un instrumento que anuncia la llegada o salida de algo. En las guerras o actividades militares se hacen varios sonidos de trompeta, lo que llamaríamos varios toques. Puede ser un toque de avance o también un toque de retirada.
también un toque de descanso, un toque de retroceder, un toque de parar. Y existen, sobre todo en las órdenes militares, este tipo de toques para anunciar algo. En la Biblia, la trompeta anuncia la llegada de algo o de alguien. Mayormente la trompeta anuncia convocatoria. Mayormente la trompeta anuncia reunión, que hay asamblea. Por ejemplo, en Números 23 al 24 nos dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompeta y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Eso significa que esta voz es como de trompeta, que va a convocar a su pueblo para comunicar un mensaje. Y es que no hay una voz sin igual, no hay una voz tan especial, tan única como la que Juan está escuchando aquí. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí, ¿qué oyó? Una gran voz como de trompeta, potente, fuerte, que anuncia, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Oí una gran voz como de trompeta. Veamos en primera instancia el modo y el lugar en que se escucha esta voz. Modo y lugar en que se escucha esta voz. Juan nos ha descrito que se encontraba desterrado ¿en dónde? En la isla de Patmos. Y que estaba desterrado y exiliado allí por causa de la palabra de Dios. Estaba exiliado y desterrado allí por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Juan era muy conocido por su trabajo pastoral. Eso nos lo dejan ver las cartas que él mismo escribe. Al final de la Biblia están esas cartas. Y eso describen un trabajo pastoral de Juan. Y Juan era muy conocido por ello. Pero también Juan era conocido por esa predicación tan contundente del Evangelio. Se cree, de acuerdo a lo que nos dice el versículo 9, cuando él dice que está allí por causa de la palabra, es que su predicación era tan contundente que eso lo llevó a ser exiliado, probablemente. Era conocido por testificar de su fe en el Señor Jesucristo. Esto lo lleva al destierro, allí a la isla de Patmos, una isla que quedaba en la costa del mar Egeo, una isla rocosa, una isla donde habían canteras, una isla casi inhóspita. Y todo aquel que pregonaba y confiaba el nombre del Señor Jesucristo era candidato a la muerte, o para el caso de los ancianos como el apóstol Juan, eran llevados allí como él mismo nos lo registra. Es allí donde escucha una gran voz. Él dice algo muy interesante: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Cuando se dice yo estaba en el Espíritu, esa expresión en significa dentro de. Y aquí hay algo muy importante, querida iglesia, amados hermanos. Nosotros no es que contengamos a Dios, es Dios quien nos contiene a nosotros.
¿Y qué significa entonces estar en el Espíritu? ¿Qué significa lo que él está diciendo? Yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Significa, amados hermanos, que Juan está o va a ser dispuesto de manera especial para una tarea. Dios va a disponer de la vida de Juan de manera especial para encomendarle una tarea muy específica. Y esa tarea específica es la de escribir lo que nos dice el versículo 19 del capítulo 1. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Es una tarea especial, es una tarea específica, es una tarea extraordinaria, es una tarea muy diligente como la de escribir el mensaje que Dios le va a mostrar. En la antigüedad, Dios por su espíritu dispuso de hombres comunes y silvestres para tareas específicas. Dios en la antigüedad dispuso de hombres, dispuso de personas para cumplir ciertos aspectos de su plan y de sus propósitos. Por ejemplo, en Éxodo 35, del 31 al 34, se nos muestra la historia de dos hombres. Uno se llama Bezaleel y otro se llama Aholiab. Que Dios por su espíritu los dispone de manera especial para tener toda sabiduría, toda capacidad creativa para construir y elaborar el tabernáculo. Y allí se nos dice que estos hombres fueron llenos del Espíritu de Dios con toda sabiduría, con toda inteligencia, con toda capacidad creativa, con toda minucia de diseño para elaborar y construir el tabernáculo. Un hombre que ustedes también recuerdan mucho en la historia de la Biblia es Sansón. Y dice que Dios lo usó por su espíritu de manera especial para defender a Israel de la mano de los filisteos. Es decir, que la fuerza de Sansón no consistía en su cabello, como a veces se presenta. La fuerza de Sansón radicaba en el poder del Espíritu de Dios. Y la tarea de Sansón como hombre apartado por Dios era defender a los israelitas de la mano devastadora de los filisteos. Otro hombre que Dios lo usó fue David. David fue usado en el Salmo 110, versículo 1, para anunciar y dar a conocer la obra del Espíritu. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, se nos dice que Dios usó de manera especial a Pedro y a los demás apóstoles para anunciar el evangelio. Y eso nos da a entender este verso de la Escritura, que Juan está de modo particular, de modo singular, usado por el Espíritu de Dios. Dice, yo estaba en el Espíritu. Y estaba en el Espíritu porque va a escribir un mensaje que queda para las generaciones. Queridos hermanos, aquí encontramos algo muy especial. ¿Por qué? Porque cuando vemos expresiones de estas, de estar en el Espíritu, podemos caer en lo que se hace en muchos lugares. Supuestamente se caen en el Espíritu o en el mover del Espíritu, pero no es más que desorden. Momentos donde el predicador simula algo, todos comienzan a hacer cosas fuera de orden, fuera de razón. Y lamentablemente, por la ignorancia de la Escritura y de la Biblia, estas prácticas son objeto de burlas, cuando la Biblia siempre llama a hacerse todo decentemente y en orden. Juan nos dice, yo estaba en el Espíritu. ¿Qué significa? Que la presencia de Dios estaba allí, que la presencia de Dios mismo estaba con él.
que la presencia del Señor estaba junto a él. Porque es que Dios mora en nosotros, Dios está en medio de nosotros. Dios ahora mismo está de manera especial hoy en medio de su iglesia. Queridos hermanos, es por esta razón que el día del Señor es un día especial. El día del Señor es un día único entre la semana. Y eso habla que el Señor hace presencia en medio de su iglesia de manera especial. Juan nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Esta expresión, el día del Señor, es una expresión de doble vía, porque se usa en dos sentidos en la Escritura, amados hermanos. El primer sentido se habla de lo que significa el culto comunal. Hoy es el día del Señor para nosotros. Hoy es el día donde la iglesia se reúne a adorar al Señor. Y hoy podemos llamarlo el día del Señor. Pero también en la Biblia el día del Señor se conoce como el día de su ira. Y cuando vamos leyendo la Escritura y cuando vamos meditando en ella y pensando en ella, debemos pedirle a Dios que nos muestre cuál es la diferencia. Y la diferencia está en que el día del Señor o el día de su ira es un día donde se ven cosas terribles. Y los profetas lo anuncian así. Más adelante el libro nos contará y más adelante el libro nos mostrará qué pasará en aquel día. Pero eso es para alguien que no cree en el Señor, para alguien que no cree al Evangelio, para alguien que rechaza a Dios. Pero para nosotros que hemos creído al Evangelio, que hemos creído a la obra de Dios, para nosotros es un día de gozo, un día de deleite, un día de alegría. Un día de bendición, un día de comunión, un día donde nos reunimos a orar los unos para con los otros, donde ustedes pueden hacerse partícipes de mí y yo partícipes de ustedes, porque finalmente todos somos ovejas de Cristo. Esto tiene el día del Señor. Y quisiera que la iglesia pudiera entrar en la comprensión de lo que significa el día del Señor, queridos hermanos. No pensemos que por venir 2 horas, con el respeto de mis hermanos que llegan puntualmente, pero otros que no lo hacen, pensar que con 1 hora ya se soluciona todo y ya cumplí el día del Señor, ya mitigué mi fe, ya mitigué mi conciencia, ya renové mi espiritualidad. No, amados hermanos, no es así. El día del Señor es un día de 24 horas. El mandamiento que está allí en Éxodo capítulo 20, versículo 9, nos dice que todos nosotros estamos llamados a trabajar 6 días. Dice: en 6 días harás toda tu obra, mas el 7º día será día de reposo para Jehová tu Dios. Y que el día de reposo no se hizo por causa de Dios, sino por causa de ¿quién? Del hombre. Pero pensemos en lo siguiente, amados hermanos. Piense en este anciano que se llama Juan. ¿Dónde está? En una isla inhóspita, desterrado. Probablemente está exiliado a una cantera. Está quizás resguardado en las rocas. La Biblia no nos da detalle al respecto. Pero la isla de Patmos era una isla prisión o donde se desterraban aquellas personas mayores que eran opositores a los pensamientos del Imperio Romano. Y quiero que piensen lo siguiente, amado hermano. Es un anciano. Está en la isla de Patmos. Quizás no ha hablado con nadie en días, está solo. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está viviendo en su fe? ¿Qué dice la Escritura? ¿Que está viviendo qué? El día del Señor. Eso tiene que ser una amonestación para ustedes y para mí, amados hermanos. Porque si este hombre está solo, está exiliado, está en las rocas, esa isla para esa época era algo desértico. Eran rocas, canteras. No es una isla muy grande, queda 65 kilómetros de la costa de Grecia, en la costa del mar Egeo.
Ahí estaba este hombre. Estaba alejado de sus hermanos. De hecho, el versículo 9 dice: yo, vuestro hermano, copartícipe en vuestra tribulación, por causa de la palabra del Señor, estoy aquí en la isla de Patmos. Pero ¿qué está haciendo solo? Viviendo el día del Señor, viviendo el evangelio, viviendo lo que ordena la Biblia, viviendo lo que dice la palabra del Señor. Y eso tiene que a usted decirle muchas cosas hoy, que ha venido a ser edificado, quizás animado. Yo estaba en el día del Señor. ¿Y qué escuchó en el día del Señor? Una gran voz, la más excelente de las voces, la más extraordinaria de las voces. Y notemos esta enseñanza. Juan, desterrado, exiliado, quizás llamado a hacer trabajos forzosos. Él dice: estoy siendo partícipe de la tribulación. Sin embargo, está en el día del Señor. Esa es una convicción firme que está en Juan. Una convicción inamovible, una convicción muy arraigada, una convicción muy centrada en la vida de este creyente y en la vida de todos nosotros. Estamos hablando del modo y lugar en donde Juan escucha su voz, donde Juan escucha esta preciosa voz. No es cualquier voz. Él está en el día del Señor escuchando esta voz. Está allí. ¿Qué estaría haciendo Juan? Orando probablemente, que es lo que se hace en el día del Señor, orar. ¿Qué más? Cantando los salmos. Los salmos que se cantaban en el día del Señor corresponden desde más o menos el Salmo 90 hasta el Salmo 110. Son los salmos eclesiales. Son salmos para cantar. Probablemente estaba cantando, estaba adorando. ¿Qué posición tenía? No lo sabemos, pero lo que sí nos dice la Biblia es: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y esta expresión, estar en el Espíritu, significa estar en la comunión de los santos. Esta expresión, estar en el Espíritu, significa en la unidad de la fe, en una sola disposición, en un solo objetivo, en una sola vía de dirección. ¿Por qué están ustedes hoy aquí en la iglesia? Porque el Espíritu de Dios los constriñó a venir. No venimos porque toca hoy ir a la iglesia. No, eso no está a veces en nuestro corazón. Eso no está a veces en nuestro pensamiento. No, es Dios que ha obrado en nosotros. Él ha producido en nosotros ese querer como ese hacer. Él ha producido en nosotros el querer venir y querer congregarnos. Es obra de Él. Por eso a Él es toda la gloria, todo honor, toda honra y toda alabanza. Estar en el día del Señor, estar en el Espíritu, significa hacer tareas específicas, especiales en la iglesia y para la iglesia. Estar en el día del Señor, estar en la plena comunión con los hermanos, significa participar. Hermanos, una aplicación del versículo 9 cuando Juan les dice: yo, vuestro hermano y copartícipe de vuestra tribulación, es que cuando ustedes han orado por mí, cuando han tenido la bendición de llamarme y decirme: pastor, ¿cómo está su papá? Ustedes están haciéndose partícipes de mi tribulación. De eso se trata. Eso trae a mí mucha alegría, mucho gozo. Pero espero también que lo hagamos entre todos. Eso es estar en el Espíritu. Eso es estar en comunión. Eso es vivir el día del Señor. Veamos en segunda instancia de quién es esta gran voz. Y oí una gran voz. Oí una gran voz como de trompeta. ¿De quién es esta voz?
Segundo punto. ¿De quién se trata? ¿Quién está hablando? Juan, me imagino que, no sé, pero él dice, nos va a dar un detalle aquí. Dice, y oí una gran voz detrás de mí. ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿De rodillas? ¿Postrado? No lo sabemos. Pero dice el texto, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, dentro de la figura que nos da el libro, el símil o la comparación usa la palabra como. No que la voz sea una trompeta, es un símil, una comparación, una metáfora para hablar de la potencia, para hablar de la fuerza que tiene esta voz, de lo sonora que es esta voz. Más adelante se va a decir que la voz es como el estruendo de una gran catarata. Pero aquí nos dice que es una voz como de trompeta. ¿De quién se trata esta voz? ¿De quién es esa voz? Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo las conozco y ellas me conocen. Mis ovejas oyen mi voz. Dice el mismo autor del Evangelio allá en el capítulo 10, verso 27. Siempre las escrituras han hecho un gran énfasis en que su pueblo pueda oír. Siempre la escritura nos llamará a oír. Siempre la escritura nos marcará un énfasis en oír. La expresión, por ejemplo, oye Israel, escucha, es una expresión que se repite más o menos unas 700 y algo más de veces en el Antiguo Testamento. Oye Israel, escucha. Por ejemplo, en el capítulo 28 de Deuteronomio se nos dice, acontecerá que si escuchares atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y Juan nos está diciendo, oí una voz, oí una gran voz detrás de mí, una voz como de trompeta. ¿Qué dice esta gran voz? ¿Qué dice esta voz? ¿Cómo se identifican las palabras de quien están hablando? ¿Qué dice? Yo soy. Y ya hemos trasegado por esta expresión. Espero que para usted sea claro lo que significa yo soy. Cada vez que escuchamos esta expresión yo soy, se está hablando de la eternidad de Dios. Cada vez que escuchamos esta expresión yo soy, estamos hablando del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, del ser de Dios. Yo soy, dice esta gran voz, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, o el primero y el postrero. Esta misma frase se encuentra allá en el capítulo 44, versículo 6 del libro del profeta Isaías. En ese contexto Dios se está refiriendo a Judá, a la terrible Judá, y le está diciendo, ¿por qué piensan en ídolos? ¿Por qué piensan en su idolatría? ¿Por qué piensan en las cosas vanas? Si yo soy Jehová tu Redentor, yo soy Jehová el Rey de Israel, yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Cuando Él está diciendo yo soy el alfa y la omega, está diciendo yo soy único, yo soy el que vive por siempre y para siempre. Esta gran voz se refiere a Cristo mismo. Esta voz expresa el carácter de Dios, la naturaleza de Dios o la naturaleza de Cristo. Y esta expresión nos muestra la eternidad de Dios, la eternidad de Cristo. El autor a los Hebreos nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La naturaleza y el carácter de Cristo. Cuando hablamos de lo que es eterno en términos humanos, en términos comprensibles, significa que lo eterno es aquello que no tiene principio, pero tampoco tiene fin.
Cuando Cristo hoy dice yo soy el alfa y la omega, está diciendo que Él no tiene límite alguno. Y oí una gran voz que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Un título que se aplica al Padre, un título que se aplica al Hijo, un título que se aplica al Espíritu Santo, que nos recuerda que Dios es soberano, que Cristo es soberano y que no hay nada fuera de Él, que nada existe aparte de Él, ni antes ni después. ¿Qué nos está diciendo Cristo, esta gran voz en esta mañana? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia? Amados hermanos, que Cristo debe ser único para nosotros. Cristo debe ser único para ti. Él debe ser el centro de tu vida. Él debe ser la prioridad de tu vida. Él debe ser la prioridad de tu casa, la prioridad de tus hijos. Cristo es la prioridad en nuestras labores. Cristo es la prioridad en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. No solo aquí en la iglesia, cuando salgamos de la iglesia, cuando mañana estemos reunidos, el martes cuando vayamos a trabajar, Cristo debe ser único para nosotros. Pero hablar de esta expresión, yo soy el alfa y el omega, es hablar de que Él es el que permanece para siempre. En la ley de Dios a Él se describe, por ejemplo, en el libro del Éxodo, como la roca eterna de los siglos. En los salmos se describe como la roca eterna de la salvación. Porque hablar de yo soy el alfa y la omega nos está diciendo yo soy el que no cambia. Yo soy inamovible. Yo soy inmutable. Qué consuelo más grande para la iglesia. Qué consuelo más grande para nosotros saber que Él no cambia en su amor. Que Él te ama eternamente y que nunca, a pesar de tus pecados, a pesar de tu desobediencia, a pesar de lo que haces, a pesar de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que vivimos, lo que dejamos de hacer, Cristo nunca ha dejado de amarnos. Porque su amor es eterno, su amor no cambia con el tiempo, su amor no cambia. Su amor es eterno. Su amor es único. Qué consuelo para esta iglesia, para estas 7 iglesias que están en una provincia donde eran relegados, como lo vamos a ver al final, donde eran llevados al martirio, donde por ser cristianos y confiar en Cristo y vivir a Cristo, eran marginados de la sociedad de aquella época. Pudieran decir, esa sociedad no me ama, esta sociedad me aborrece. Pero podían decir, claro, esta sociedad me aborrece, pero Cristo me ama. Cristo me ha amado. Eso es lo que Él se da a entender o se da a conocer cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Ese que amó a Israel. Ese que caminó con el pueblo. Ese quien era el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es el mismo Dios que permanece hoy en medio nuestro. ¿No le parece una gran voz? Una excelente voz, una extraordinaria voz cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Dios es único, Cristo es único, en contraste con los ídolos a los cuales va a ser amonestada la iglesia. Vamos a encontrar en el mensaje a las iglesias idolatría, vamos a encontrar movimientos, vamos a encontrar falsa doctrina, porque algunos cristianos se habían inclinado a esa falsa enseñanza, como la de los nicolaitas, como la enseñanza de Balaam o como la enseñanza de Jezabel. Pero hoy Cristo dice, vuélvanse a mí.
Es una gran voz que dice: yo soy el alfa y la omega, al que permanece, al inmutable, al que no cambia, a quien es la roca eterna de los siglos. Pero también eso hace referencia a que Dios no tiene, o mejor, Cristo no tiene restricción alguna. Cuando Él dice: yo soy el alfa y la omega, está diciendo: nadie me puede restringir. Nadie puede hacerle frente a mis propósitos. Nadie puede hacerle frente a mi mano. Porque yo soy el Todopoderoso. Lo va a decir al final del libro. El Imperio Romano en cabeza de Domiciano, considerado como el sistema antidios, el sistema anticristiano, ¿pudiera ser una amenaza para la iglesia de Cristo? ¿Pudiera ser como un elemento que pudiera generar algo a la iglesia de Cristo, al mismo Señor? No. Aunque es el sistema antidios, un sistema que avasalla, un sistema que está persiguiendo, poniendo a prueba a los cristianos, un sistema que está en contra de Dios, de su palabra, finalmente va a ser destruido. En el libro de Daniel se nos registra a un personaje llamado Nabucodonosor. En el capítulo 4, él vio su imperio babilonio pomposo, su imperio quizás majestuoso en sus términos, pero Dios le da una lección en el capítulo 4, versículo 34 del libro de Daniel, donde dice: después de que Dios lo lleva a que coma pasto como los bueyes, se le crezcan las uñas, se le crezca el cabello y duerma en el mismo prado, duerma en el mismo pasto. Después que Dios le pasa por esta experiencia y lo restaura, el mismo Nabucodonosor dice estas palabras: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es siempre eterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Cuando Jesucristo dice: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, también está diciendo: no hay quien detenga mi mano, no hay quien me haga frente. Y eso es muy consolador para esta iglesia, porque pudieran pensar los cristianos de este entonces, del primer siglo de la era cristiana: estamos destruidos, estamos perdidos, estamos derrotados. Pero cuando escuchamos esta gran voz que nos dice: yo soy el alfa y la omega, esta gran voz, esta sublime voz, esta gloriosa voz, debemos pensar todo lo contrario, creer todo lo contrario. ¿Y cuál es esa voz? Que la iglesia es triunfante porque su Redentor triunfó, y triunfó en victoria al tercer día sobre la muerte. Él a una de las iglesias le dice: yo tengo las llaves de la muerte. Una gran voz. No hay quien detenga su mano. El alfa y la omega describe el carácter de Cristo. Esta gran voz tiene exactamente las mismas cualidades de quien las da. ¿Cómo es la palabra de Dios? Inmutable. ¿Cómo es la palabra del Señor? No cambia. ¿Cómo es la palabra del Señor? Para siempre. Él dijo allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, el cielo y la tierra pasará,
pero mis palabras no pasarán. Su gran voz, su fuerte voz, su única voz, no pasará. Podrá pasar muchas cosas, pero no su voz. Su voz es infinita, su palabra es infinita, su voz no cambia, su palabra permanece. Dice el profeta Isaías, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es única, incambiable. Y queridos hermanos, lo que Dios ha dicho, nadie lo puede cambiar, porque Él es fiel a sus palabras y fiel a sus juicios. Y oí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Queridos hermanos, veamos en tercera instancia lo que hay que hacer con esta voz. Según el texto, lo que se debe hacer con esta voz. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué dice el texto? Escribe. Escribe. Escribe en un libro lo que ves. Aquí la palabra libro es un rollo. De la siguiente manera, hermanos. El libro en el Apocalipsis es un rollo, y para evitar que se despegue va a estar pegado con 7 sellos. Esa es la figura que se presenta en el libro. Escribe. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia. Amados hermanos, pero tan fácil que es decir, escribe. ¿A cuántos de ustedes les cuesta tomar apuntes de la predicación? ¿Qué significa escribir? Significa una serie de símbolos. Significa elaborar toda una redacción. A esa forma, a ese estilo en que se redacta se llama la sintaxis. Es decir, cómo están organizadas las palabras. Los que creemos en la inspiración plena y orgánica y plural de las escrituras, sabemos que Dios no solo inspiró las palabras, sino también el orden de las palabras. Inspiró cada artículo, cada pronombre, cada preposición, cada proposición. Dios lo inspiró. Claro, el Señor le dice a Juan, escribe. ¿En qué idioma se escribió el libro? En griego. En un griego que se llamaba el griego común o el griego kiné. Algunos le dicen koiné, pero es kiné. El griego popular. Porque este libro está dirigido mayormente a una iglesia gentil. Escribir. Tomar apuntes. ¿Y para qué se escribe? ¿Para qué Dios le dice escribe? ¿Para qué el Señor le dice escribe? Para que se pueda recordar por las generaciones. Ahora, si Juan estuviera en la isla de Patmos y allí se estuviera hablando el idioma español, el idioma que nos fue dado, ¿qué le diría el Señor a Juan? Yo soy la A y soy la Z, porque tiene el mismo sentido. Ahora, ¿cuántos de ustedes le dan gracias a Dios por el español? Por la lengua que nos tocó, muy rica en vocablos, en sinónimos, antónimos. Toda esa cantidad de figuras léxicas que encontramos. Todas esas figuras de la comunicación. Eso debe llevarnos a darle gloria a Dios. A Juan se le dice, ve, escribe. Escribe en un libro lo que ves. Escribir desarrolla nuestra atención,
Escribir desarrolla nuestra forma metodológica de elaborar las cosas. Escribir nos anima a la concentración, nos anima a organizar, que las palabras no pueden ahí como caigan. Y todo esto es importante. Pero la finalidad aquí es mucho más imperativa, amados hermanos. Cuando el Señor le dice, escribe en un libro lo que ves, es porque tiene la intención de escribir hasta agotarlo. Es decir, lo que Juan vio tenía que escribirlo hasta el punto final. ¿Y cuál es el punto final de su escrito? ¿Cuál es el punto final de Apocalipsis? ¿Cómo termina el libro? Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Eso es lo que debe estar consignado también en la tabla de nuestro corazón. El regreso de Cristo. Se da la orden de escribir y enviarlo. Escribir a unos destinatarios. ¿Quiénes son los destinatarios? 7 iglesias. Van a ser los receptores primarios del mensaje de Apocalipsis, de la revelación del Señor. 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 7 congregaciones. Y hemos dicho que ese 7 en la Biblia señala perfección, totalidad, que está completo, señala plenitud. Habían muchas iglesias alrededor. Habían muchas congregaciones en ese momento. La iglesia que quedaba en Troas, la misma iglesia de los colosenses quedaba en esta región. Pero aquí hay una intención del texto para la iglesia y para nosotros. ¿Y cuál es esa intención? Mostrarnos que el mensaje tiene que ver mucho. Tuvo que ver con ellos y tiene que ver con nosotros. Y quisiera que nos detuviéramos en pensar qué mensaje del evangelio estaban viviendo en aquellos días. Claro, es fácil decir, claro, 7 iglesias, ahí están. La pregunta es, ¿cómo fue el mensaje que les llegó? ¿Cómo fue el mensaje que recibieron? En primera instancia, amados hermanos, el mensaje que primariamente recibieron estas iglesias fue un mensaje sencillo. Fue un mensaje tan sencillo, pero un mensaje creíble, amados hermanos. ¿Y en qué consistía este mensaje? ¿Cuál era la predicación? ¿Cuál era el punto de la predicación? El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Pero con ese mensaje se invitaba a las personas al arrepentimiento. Porque el evangelio es transformador, su mensaje cambia. Y aquí debo decirles algo, hermanos. Si tú has escuchado el evangelio y sigues siendo la misma persona de siempre, tú aún no eres cristiano, aún no eres cristiana. Porque escuchar el mensaje del evangelio impacta, cambia el corazón. Pero si sigues en las mismas cosas, hermano, aún no has experimentado la fe que es en Jesucristo, el Hijo de Dios. El mensaje era sencillo, porque decía: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, por tanto, arrepiéntanse. Eso lo encuentran en Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. El arrepentimiento que nuestro Señor Jesús demanda de su iglesia se traduce en una vida de obediencia y en una vida de adoración. El evangelio te insta, el evangelio te empuja, para que me lo entiendas bien, a una vida de obediencia y a una vida de adoración. Significa que mi vida, significa que mi hogar, significa que mi familia, cual cristianos, honran y adoran al Señor. Solo al Señor adoraremos y solo al Señor serviremos. Ese era el mensaje. El mensaje del Señor estaba impulsado por su misma ley. Una ley que los denunciaba, una ley que les mostraba cuán pecadores eran y los llevaba a buscar al Salvador.
los llamaba y los instaba a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Y se fundamentaban en que el amor era el máximo cumplimiento de lo que creían. Y esto me llamó la atención, que el amor era el centro de su fe. El amor entre los creyentes, el amor entre la iglesia de unos para con nosotros era el centro de lo que creían. Por eso ustedes van a encontrar en el mensaje a Éfeso: has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué significa dejar ese amor? Dejar de amar la iglesia y dejar de amar los hermanos. Has dejado tu primer amor. Es la primera reprensión que se hace a la iglesia de Éfeso. El centro del amor de esta región del Asia Menor, donde estaban estas iglesias, el centro de su fe era el amor. Y ese fue un mandato del Señor Jesucristo. Qué lejos estamos, hermanos, porque a veces las iglesias, su centro es la teología que manejan, los programas que manejan, la misma expresión cúltica, la misma expresión litúrgica, como que pareciera que es lo que tiene que ser importante en la iglesia, y no es así. Lo importante en la iglesia es el amor. Hermanos, no podemos seguir siendo parcos. Seguir pensando en nuestros intereses. Estos hermanos, como lo vamos a ver enseguida, se despojaban de sí mismo por los otros. Por eso impactaba, por eso eran perseguidos, por eso eran relegados, por eso eran aborrecidos por el sistema imperial de aquel momento. Esta iglesia, quien recibió el evangelio y lo abrazó con todo su corazón, decían que Cristo era el todo de sus vidas, que no había nadie más que Cristo para ellos. Hermanos, ¿tú qué estás abrazando? ¿Qué tipo de ideología estás abrazando? Si tú no pretendas abrazar a Cristo y abrazar otras cosas, eso te hace tibio. Tibios. Y a los tibios Dios los vomita de su boca. Ese es el mensaje a una de las iglesias, que tiene la figura de que muchas personas se indigestaban en aquella época, y para calmar su digestión entonces vomitaban, y para poder vomitar tomaban agua tibia. Es lo que quiere decir el Señor. Estas 7 iglesias, poder decir la iglesia, es una iglesia que amaba, que restauraba y que siempre estaban en continuo arrepentimiento. Posterior a ello, la iglesia pasa a una persecución. O sea, la iglesia primariamente fue perseguida por los judíos. Pablo nos va a hablar en los capítulos finales de la segunda carta a los Corintios. Pero luego pasa a ser perseguida por el Imperio Romano. Y esta frase me llamó la atención: la sangre de los mártires, se ha dicho, es la semilla de la iglesia. Y esta es una expresión no vacía, porque las persecuciones que sufrió por el judaísmo, como lo expresa también Gálatas, las persecuciones que sufrió por el Imperio Romano, eran combustible para amar más y más a Cristo. Se la repito: el sufrimiento, la adversidad, el dolor, la prueba eran el combustible para amar más y más a Cristo. Pero en nosotros surte el efecto contrario. Nos da una gripa y nos vamos de la iglesia. Tenemos un medio problemita ya. Ay, no, yo no vuelvo por allá. No, mis hermanos, no podemos seguir pensando así. Queridos hermanos, esta iglesia es un reflejo. Es nuestro espejo para imitar su fe, su convicción. Para estar con ánimo, con gozo. Cristo está con nosotros. Él nunca nos ha dejado, nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Siempre, siempre nos va a sustentar con la diestra de su poder.
Siempre, siempre nos acompañará. Aún en el momento más adverso y más difícil, Él estará ahí. Mientras la iglesia sufría, mientras la iglesia era probada, mientras la iglesia era avasallada, la iglesia crecía. Hermanos, en matemáticas existe algo que se llama directamente proporcional. Si crece una cosa, crece la otra. Son dos variables. Si hay sufrimiento, la iglesia crece más. Ese fue el impacto. Ese fue el impacto tan grande, porque entre más llevaban los cristianos al martirio, más se unían a la fe. La razón de la persecución de los cristianos o la causa era porque los cristianos no adoraban al emperador. Era una iglesia que no permitía que sus miembros adoraran al emperador. A raíz de esta negativa, a raíz de esta posición que arrojó otras negativas, ¿qué pasó con los cristianos? Los arrestaron, los exiliaron a las islas, como sucede con Juan, los condenaron a trabajar como esclavos en las minas, arrojados a los leones como espectáculo público y ejecutados por la espada. O sea, ellos decían, no adoramos a nadie más. Cristo es el único, es el todo de nuestra vida. Cristo es el todo de nuestra alma, de nuestro ser. Por tanto, no nos pidan que adoremos al emperador. Y la resolución del sistema imperial es, llévenlos a la esclavitud, llévenlos al trabajo forzoso en las minas, en las islas, arrójenlos a los leones o mátenlos a filo de espada. Estos horribles castigos no cayeron sobre todos los cristianos porque rotaban el martirio. Es decir, que si se tomaban los cristianos de Éfeso, pasado mañana, entonces seguían con los de Esmirna, o sea, iban rotando el sufrimiento. Sin embargo, los cristianos seguían firmes, siempre en peligro, pero confiados en Cristo. Siempre en peligro, pero confiados en su Rey. En cualquier momento, una turba de soldados malintencionados buscaban afligir a los cristianos, pero ellos se mantenían en su fe y en su convicción. La persecución a causa del nombre de Cristo se produjo en los más altos niveles del gobierno. En cierta ocasión, Plinio, gobernador de Bitinia, los romanos tenían gobernadores en cada provincia, como estaba en la provincia en Palestina, como estaba en el Asia Menor. En este caso, en Asia Menor, había un gobernador, así como Pilato. Aquí había uno que se llamaba Plinio. Y tiene una conversación con el emperador Trajano. Trajano fue posterior a Domiciano. Y Trajano en su conversación dice estas palabras: nunca he tomado parte en la investigación de los cristianos. Por lo tanto, no es poca mi incertidumbre de si hay alguna distinción de edades, o si los más débiles de los ofensores son tratados como los más fuertes. Se está refiriendo a los cristianos. Si el castigo está conectado con el mero nombre, aparte de crímenes secretos, o con crímenes secretos conectados con el nombre, por tanto, si este método surte el efecto, entonces extermínenlos a todos. Pero si ellos de alguna manera se niegan a creer en su Dios, entonces pueden hacerlos libres, no los ejecuten. Esa fue la conversación que tiene Trajano con Plinio. ¿Qué les estaba diciendo? Ejecútenlos, mátenlos. Pero si ellos de algún modo o de alguna manera no confían en su Cristo, ni en su Dios, ni en su palabra, entonces
déjenlos vivir. De esta manera Trajano aprueba la acción de Plinio. Sin embargo, ordenó que los cristianos no fueran buscados. Si se arrepentían y ofrecían sacrificios a los dioses romanos, se les perdonaría la vida y serían libertados. De lo contrario, debían morir. Ese es el contexto al cual Juan tiene que escribir a estas 7 iglesias. Eso era lo que vivían en esta región del Asia Menor. Ahora, ¿qué tiene que hacer Juan con esta gran voz que le dice, escribe en un libro lo que ves? ¿Qué tenía que hacer? Escribir en un rollo, en un pergamino, y enviarlo a estas iglesias. Enviarlo a los cristianos que por la resolución del imperio, si se volvían a los dioses romanos y confesaban en ellos, serían perdonados. La pregunta es, ¿confesarían los cristianos el nombre del emperador para salvar sus vidas? No. ¿Se volverían a los dioses del imperio romano para salvaguardar y vivir una vida cómoda? No. Entonces, ya sabemos qué haría Plinio en la región del Asia Menor. ¿Qué haría? Muerte a los cristianos. Quisiera que miráramos algunas aplicaciones, mis hermanos. Esta palabra trompeta realmente es la que se traduce del Antiguo Testamento como la palabra shofar. El shofar era el mismo cuerno de un carnero ya en edad. El borreguito cuando crecía se volvía un carnero, tomaban su cuerno, lo calentaban, lo estiraban y se volvía una trompeta. Hermanos, esta voz que es como de trompeta, esta dulce y gran voz, para nosotros, ¿qué es? Es la voz del Señor, que nos anima, que nos alienta, que nos bendice, pero que hoy también nos dice, confíen en mí, confíen en mí, confíen en mi palabra. Confíen en que lo que el libro nos va a mostrar, ¿qué nos va a mostrar el libro? Que el mal va a terminar, que el pecado un día ya no va a ser. Pero también el libro nos mostrará, amados hermanos, que el pecado va a ser castigado, que la maldad en el ser humano será castigada, que la desobediencia será castigada, porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Esta gran voz nos alienta y nos anima, amados hermanos, a saber que cualquier prueba no nos puede separar de Dios. No, mis hermanos, no creo que en nosotros haya una dificultad como la que ellos están viviendo. No lo creo, hermanos. Por tanto, ánimo. Ellos vivieron cosas más difíciles. Ellos vivieron cosas más terribles. Pero queridos hermanos, se mantuvieron. ¿Por qué se mantuvieron? Porque Cristo estaba con ellos. Porque los asistió con su gracia. Porque los bendijo con su presencia. Finalmente, amados hermanos, esta gran voz, esta dulce voz, esta preciosa voz, esta sublime voz, que es como la voz de una trompeta, nos indica que Él un día volverá, que Él un día vendrá y que Él convocará a su pueblo. Esa es la enseñanza del texto de hoy. La trompeta convoca. Y el apóstol Pablo nos lo dice en su carta a los tesalonicenses, allá en el capítulo 4. Versículos 14 al 16, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El sonido de la trompeta, que no es más que el sonido de su gran voz, ese día nos convocará, ese día nos reunirá a su pueblo para celebrar eternamente su victoria. El énfasis a considerar entonces en la mañana de hoy es que todos nosotros escuchemos la voz de Dios, sigamos escuchando su palabra en los discipulados, que nuestros hijos escuchen su palabra, que nuestros hijos escuchen su gran voz. Es la mejor voz, es la única voz, es la voz que no tiene comparación. Y una vez que nos aliente con su voz, cobraremos ánimos. Hay una canción que se llama Bellas mansiones tendré allá en la gloria. Bellas mansiones tendré la mía, el gozo sin par. Suenan trompetas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Qué esperanza más gloriosa para la iglesia, para ustedes, amados hermanos. Qué esperanza más sublime. Pero amado hermano, también este es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a la conversión. Porque si no eres cristiano, no eres cristiana aún, es un día para venir en arrepentimiento y fe. Porque así como se nos promete redención, salvación y vida eterna, también se nos promete juicio y castigo. Oremos al Señor, mis hermanos. Pongámonos en pie. Fieles discípulos de Cristo, que al Rey